Hola hermanos, ¿cómo están? Que el Señor me los bendiga. Y ya llegamos al día miércoles de esta misión que ha ido el Señor haciendo y hablándonos al corazón. Bienvenidos, gracias por conectarse, gracias por todo el amor que ustedes me entregan, el hecho de participar, me tiene muy contenta. Le vamos a pedir al Señor que nos llene de su presencia, que nos llene de su amor, para que podamos escuchar este tema que es la continuación de ayer. Le vamos a pedir al Señor que Él abra nuestros corazones, que nos llene de su Espíritu Santo. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ven, Señor Jesús, a nuestros corazones. Ven a llenarnos de esa presencia tuya, de ese poder del Espíritu Santo que fuiste llenando a todos los discípulos, aquellos que fueron experimentando al Jesús resucitado. Nosotros ahora que tenemos esta manifestación del Cristo vivo, ven con el poder de tu Espíritu Santo entrando en cada uno de nuestros corazones. Danos la certeza de ese amor infinito que nos tienes. Ven, Espíritu Santo, derrámate en este tema que vamos a escuchar, en este tema que vamos a vivir. Ven con el poder de tu fuerza, ven guiándonos. Tú eres para nosotros el Maestro, tú eres la guía que dirige nuestros pasos. Ven, Espíritu Santo, a llenar cada corazón que está descubriendo tantas cosas maravillosas, sobre todo descubriendo que Jesús es el Señor, que está abriendo su corazón para ir pidiendo esa gracia de sentirlo vivo en nuestras vidas y que está con nosotros y que Él quiere hacer mucho más de lo que nosotros pensamos. Señor, si tú nos das la gracia de creer, como decía tu palabra, haremos tus obras y aún mayores. Por eso necesitamos que tú te acerques, Señor. Ven con tu Espíritu Santo. Ven a derramarte, Señor, con esa paz y con ese amor que tú lo sabes hacer cuando te manifiestas a tus hijos. Espíritu Santo, ven aquí. Espíritu Santo, ven a mí. Quiero vivir, quiero ser feliz con tu poder dentro de mí. Dígaselo, hermano, usted que está ahí, dígaselo y pídalo. Queremos vivir con el poder dentro de cada uno de nosotros. Espíritu Santo, ven aquí. Espíritu Santo, ven a mí. Quiero vivir, quiero ser feliz con tu poder dentro de mí. Qué lindo se escucha, qué lindo se siente cuando lo pedimos con el corazón. Ahora sé lo que es vivir, puedo reír, puedo cantar. Ahora sé que yo puedo amar con tu poder dentro de mí. Una vez más, Espíritu Santo, ven aquí. Espíritu Santo, ven a mí. Quiero vivir, quiero ser feliz con tu poder dentro de mí. Hermano, ¿quieres vivir la gloria del Señor? Acepta pues esta bendición que será tu salvación. Así es, mi hermano. Espíritu Santo, ven aquí. Espíritu Santo, ven a mí. Quiero vivir, quiero ser feliz con tu poder dentro de mí. Y eso es lo que buscamos. Buscamos que el Espíritu Santo actúe dentro de cada uno de nosotros. El Espíritu Santo que nos lleva por los caminos del Señor, de Jesús, el Espíritu Santo que nos hace ir a la verdad, que nos recordará sus palabras. Ya lo vamos a ir viendo en el tema. Dígale al Espíritu Santo que venga. Dígale que el Espíritu Santo nos llene como iglesia,
como hijos, como amados del Padre. Ven, Espíritu Santo, a hacernos cantar, alabar y bendecirlo. Estamos creados para eso, para amar, alabar a su divina majestad. Alabémoslo juntos. Yo me gozo el lunes, yo me gozo el martes, yo me gozo el miércoles, yo me gozo el jueves, yo me gozo el viernes, sábado también. Al llegar domingo sigo con el gozo, no sé qué me pasa, es que tengo a Cristo que me da la dicha de gozar con Él. Una vez más, dígalo. Yo me gozo el lunes, yo me gozo el martes, me gozo el miércoles, yo me gozo el jueves, yo me gozo el viernes, sábado también. Al llegar domingo sigo con el gozo. Sé qué me pasa, es que tengo a Cristo que me da la dicha de gozar con Él. Solamente alábale, solamente alábale, solamente alábale con el corazón. A ver cómo dice, solamente alábale, solamente alábale, solamente alábale con el corazón. Deja que te toque el Señor, deja que te toque el Señor. Deja que el Espíritu Santo cambie tu vida por otra mejor. Deja que te toque el Señor, deja que te toque el Señor. Deja que el Espíritu Santo cambie tu vida por otra mejor. Solamente alábale, solamente alábale, solamente alábale con el corazón. Solamente alábale, solamente alábale, solamente alábale con el corazón. Vamos a cantar, vamos a alabar. Cristo ha llegado ya, Él está aquí, muy dentro de ti, te quiere hacer feliz. Él lo prometió cuando Dios o más, Él se presentará. No tengas temor, abre el corazón y alabemos a Dios. Y canta alegremente, danza de alegría. Cristo está presente, Él en nuestra vida. Y canta alegremente, danza de alegría. Cristo está presente, Él en nuestra vida. Dígalo una vez más. Y canta alegremente, danza de alegría. Cristo está presente, Él es nuestra vida. ¿Cómo no, Señor? ¿Cómo no cantarte? ¿Cómo no alabarte? ¿Cómo no decirte que tú eres la vida, nuestra vida? Que tú eres el camino, que eres la verdad, que es todo aquello que necesita mi alma, necesita mi vida para poder gozar, disfrutar, vivir en paz. Jesús nos trajo la paz. El Jesús resucitado dijo cuando se aparecía: mi paz os dejo, mi paz les doy. Y en estos tiempos tan difíciles, con esta pandemia mundial, cómo necesitamos que entre Jesús atravesando todas las fronteras, atravesando todos los espacios y llegue a tu corazón y te diga: la paz esté contigo, la paz esté contigo. ¿Y por qué dice eso el Señor? Porque Él es el Señor y está con nosotros. Le vamos a dar gracias al Señor y le vamos a pedir a la Virgen que nos acompañe en este tema, que nos acompañe a disfrutar su palabra, esta palabra que es viva y eficaz y que penetra hasta los tuétanos del alma, esta palabra que fecunda los corazones. Déjate fecundar por el Señor. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Amén. Bien, ayer explicaba muchas cosas lindas y lo último que trabajamos ayer era descubrir que el Señor le decía, una de las grandes recomendaciones que el Señor le decía a los discípulos: no se muevan de Jerusalén. ¿Por qué era tan importante decirle eso a los discípulos? Porque iba a ser enviado el Espíritu Santo. Y ayer ya decíamos que ya Juan había bautizado con agua,
y que Jesús enviaría el Espíritu Santo, seríamos bautizados en el Espíritu Santo. Y de eso quiero hablar ahora. Yo pensaba en el día de hoy, yo decía, ¿cuál es el problema que ha tenido un cristiano, un católico? Mirando la vida de fe de hoy, mirando cómo está nuestra vida cristiana. Y yo decía, hay algo que sucedió. Le empecé a pedir al Señor mucho hoy día que me mostrara el por qué no somos capaces de disfrutar la vida de fe, de disfrutar la vida cristiana, por qué no somos capaces de disfrutar la vida y la vida en abundancia. Y pensaba yo en los textos que hemos ido trabajando estos días, y ahí en Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 3 lo va a decir. Dice que Juan derramaba el bautismo con agua. ¿Y qué significaba que estaba derramado con agua? Yo empezaba a pensar esto, que ¿para qué sirve el agua? El agua sirve para purificarse. Y eso hacía Juan Bautista, ¿no? Lo llamaba al Jordán y la gente se sumergía y se lavaba. También servía de arrepentimiento de pecados, y todo el que estaba arrepentido entraba, y de hecho los evangelios lo dice, el primer capítulo de Marco lo va a decir, ¿no? Cuando bautizaba allí San Juan, y dice que el que robaba deje de robar, le decía San Juan a todos aquellos que estaban ahí alrededor escuchándolo. El que maltrataba a su hermano lo deje de maltratar. El que lleva una vida fea deje de vivir así. Esa era la predicación de Juan. Entonces tenemos que el agua es lo que limpia de aquello malo, por decir así, ¿no? Entonces yo pensaba hoy día que nosotros a lo mejor dejamos una parte importante de este bautismo fuera. La vida cristiana, la vida católica no es solamente para dejar de pecar, no es solamente para no andar buscando no caer. Sería muy chato, muy chico aquello, y además se nos torna pesado y la verdad no podemos hacer aquello, ¿no? Entonces muchas de las personas han dejado este caminar o viven un catolicismo de nombre, un catolicismo pero lejos, o sea, caminando de vuelta, por decir así, como decíamos ayer, ¿no? Entonces, ¿cuál es la parte importante que nosotros tenemos que descubrir y vivir en estos tiempos? Y en estos tiempos y en todos los tiempos, ¿no? La parte importante del bautismo, o sea, las dos partes son importantes, del agua y del espíritu, pero la parte importante que se nos quedó ahí como en el tintero, como no tomando conciencia, es la parte de la vida en el Espíritu. Serán bautizados en el Espíritu Santo. ¿Y qué significa eso? Significa que yo necesito tener, como los discípulos, ya lo veníamos diciendo los días anteriores, necesito tener una experiencia del Jesús que está vivo para poder dejar que penetre en mí ese Espíritu Santo derramado en nuestras vidas, ¿no? Jesús dio muchas muestras, y tenemos un texto bíblico que nos habla de la vida nueva en Cristo. Estamos llamados a vivir nuestra fe en una vida nueva, en una vida espiritual, en una vida llena de gracia, de amor. Entonces estamos llamados a descubrir que la vida de Dios es un plan que tiene maravilloso de amor para cada uno de nosotros y que no es una vida de puros no. No es así la vida que nos presenta Jesucristo. Estaba allí en un momento, se le acercó un señor a Jesús, más o menos para explicar esto, ¿no? Se le acercó un señor que se llama Nicodemo, allí en el capítulo 3, del 1 en adelante, y le dice, Señor, ¿qué tengo que hacer para ganar la vida eterna? Ya en la vida de Jesús, en el caminar de Jesús, la gente buscaba aquello. ¿Qué debo hacer para ganar la vida eterna? O sea, la vida eterna es lo que le interesaba a esa persona. Era un hombre de bien, un hombre bueno, ¿no? Y Jesús le dice algo interesante, deben nacer de nuevo, del agua y del espíritu. ¿Se fija? Entonces, nosotros tenemos que aprender a descubrir qué es nacer del espíritu, qué es nacer de nuevo.
Y si usted sigue leyendo ese texto bíblico, le va a decir que todo aquel, mejor dicho, se lo voy a leer para no inventar lo que dice. ¿Se acuerdan que siempre yo les digo hay que ir a la palabra, hay que leer la palabra, contemplar, ir más allá del mismo versículo, levantar el versículo, ¿qué me quiere decir? Y aquí está, yo les quiero decir, dice en Juan 3, en el versículo 3 en adelante, Jesús le respondió ante la pregunta de Nicodemo, ¿qué debo hacer para conseguir la vida eterna? Te aseguro, dice, que el que no renace de lo alto no puede ver el reino de Dios. Renacer de lo alto. El Espíritu Santo va a venir a mí para que yo renazca y viva desde lo alto. Lo alto bajó a mí para que yo suba hacia lo alto. Eso es extraordinario. Sigue diciendo la palabra de Dios. Nicodemo le preguntó, ¿cómo un hombre puede nacer de nuevo ya que es viejo? ¿Acaso puede entrar por segunda vez en el vientre materno? Se fija que la vida racional, la vida puramente humana no entiende las cosas del Espíritu. Y necesitamos nosotros abrirnos. Por eso es importante que yo tenga una nueva fusión del Espíritu Santo, un nuevo Pentecostés en mi vida, una nueva visión, y esa me la va a dar el Espíritu. Y sigue diciendo acá, y Jesús le responde con ternura, ¿no? Jesús vuelve a responderle, le dice, te aseguro que el que no nace del agua y del Espíritu, o sea, del agua y del Espíritu, lo que les decía, de la limpieza, de purificarse, de arrepentirme, todo eso está bien, pero y del Espíritu hacer una vida nueva donde Jesús sea el Señor, donde yo vaya siguiendo al Señor, haciendo lo que Él va diciendo, entrando en su camino, entrando en su verdad, entrando en la vida de Jesús. Entonces, te aseguro, le dice Jesús, que si no naces del agua del Espíritu, no puedes entrar en el reino de los cielos. Fíjate que la vida del Espíritu, el Espíritu Santo, a mí me va a llevar a entrar al reino de los cielos. El reino donde tenemos perdón de pecados, tenemos vida nueva en Cristo, donde nosotros vamos a vivir como hijos de Dios. El ser humano fue creado, como decíamos en la canción, fue creado para amar, para alabar y para servir a Dios, para amar. O sea, nuestra vida espiritual, nuestra vida de fe, nuestra vida en el Señor es para amar y para ser amado. Y al mismo tiempo para alabar, ser agradecido, disfrutar de la vida. Y eso es lo que a veces nosotros muchas veces no vemos, que la gente no disfruta de la vida que le ha dado Dios. No es una persona agradecida con toda la donación que ha hecho Dios a su vida. Y Dios siempre se está donando. El Espíritu Santo va a hacer que tú te des cuenta todo lo que ha creado Dios. Todo lo que ha creado Dios es para que el hombre lo disfrute. Le decía en el Génesis, en el capítulo 1, cuando crea al hombre, le dice, para que lo multipliques, para que lo cuides y lo multipliques, para que vivas de él, para que vivas de esta creación. El Señor se está dando siempre. Dice, todo bien precioso viene de lo alto. Todo lo que recibimos en la vida, el poder ver, el poder sentir, el poder caminar, todo eso es una donación de Dios y Dios está ahí actuando. Dios también te está habitando permanentemente. Te está habitando. Dios habita en las personas, Dios habita, se mueve en toda la creación, ¿no? Entonces es impresionante cómo está en todas partes. Antiguamente, cuando se nos enseñaba el catecismo, a nosotros se nos decía, a mí cuando me enseñaron en la catequesis, me decían que ¿dónde está Dios? Dios está en el cielo, en la tierra y en todo lugar. Y era como cantadito, ¿no? ¿Dónde está Dios? En el cielo, en la tierra y en todo lugar. Y uno reía un poco, pero es verdad, Dios está en todo lugar, en el cielo, en la tierra y en todo lugar. Y sobre todo está dentro de ti, está dentro de ti.
Y esa es la riqueza. Si Dios está dentro de ti, tu vida es una vida de amor, de felicidad, de gozo, de paz, porque tú eres imagen y semejanza de Dios. Y estamos llamados a ver cómo Dios está habitando en toda la gente. Por ejemplo, esa mamá que se esfuerza por amar a su hijo, por trabajar para darle la comida, para darle el vestido, darle la educación. Allí está Dios obrando en la fuerza de esa mujer. Ese hombre que trabaja, se levanta a la madrugada para ir a buscar el pan, el sustento para su familia, y con todo el sudor de su frente quiere dar lo mejor a sus hijos, una buena carrera, etcétera. Ahí está habitando Dios, ahí está actuando Dios. Cuando nosotros vemos aquel empresario que tiene toda la posibilidad para darle trabajo a tanta gente y goza dándole trabajo, pagándole como corresponde, etcétera, allí está Dios. Entonces nosotros estamos llamados a ver a Dios actuando, ver a Dios habitando, ver a Dios que se está donando permanentemente. Hermano, tú no estás solo. Dios está contigo. Es el Señor y Él vino a dejar vida y vida en abundancia. Hay muchos textos bíblicos que nos pueden ayudar a mirar esta importancia de dejarnos bautizar por el Espíritu Santo. Es importante que nosotros tomemos conciencia de esa gracia. Bautizarse en la vida en el Espíritu. Dice la palabra de Dios allí en Juan 14, algo muy grande que Jesús le iba diciendo a los discípulos. En Juan 14 dice en el versículo 22, del 22 al 28, 14, 22, 28, dice, el que me ama, fíjate, siempre la vida en el Espíritu entra en el amor para amar, entra con y para amar, ¿no? Esa es la vida del Espíritu, el amor. Entonces dice aquí, el que me ama será fiel a mi palabra. El que me ama será fiel a mi palabra. Y eso es lo que va a producir el Espíritu Santo en nosotros. Ser fiel a la palabra de Dios, ser fiel a la verdad de Jesucristo. Y dice, el que me ama es fiel a mis palabras, y mi Padre lo amará, e iremos a él y habitaremos en él. ¿Se fija? El Dios habita en cada uno del ser humano. ¿Y dónde? ¿Cómo yo le dejo entrar? Porque dice, el que me ama y es fiel a mi palabra, mi Padre y yo iremos a él. El amor es como la puerta de entrada para dejar que habite Dios en nosotros. Y habitando Dios en nosotros, Él me enseña a amar. O sea, es como recíproco, ¿no? Sigue diciendo la palabra, el que no me ama no es fiel a mis palabras. Entonces, aquí nosotros nos encontramos, si miramos a nuestro alrededor, vemos a muchas personas que no saben amar, que no aman. ¿Y por qué no aman? Porque no han conocido el amor, no han conocido a Dios, porque Dios es amor, ¿se fija? Si Dios es amor y yo creo en el amor, yo soy fiel a la palabra de Dios. Y dice, el que no ama no puede ser fiel a la palabra. ¿Y quién es la palabra? Jesús. No puedo ser fiel a Jesús. Y en Jesús están todos los medios de salvación. Allí en Jesús podemos encontrar la vida, ¿no? Sigue diciendo la palabra en el versículo 25. Yo les digo estas cosas mientras permanezco con ustedes. Es Jesús que le está hablando a sus discípulos, ahora me está hablando a mí, te está hablando a ti. Y sigue diciendo, pero el Paráclito, el Espíritu Santo que el Padre enviará en mi nombre, fíjate, ya Jesús antes de subir a la pasión dijo esto, el Paráclito, el Espíritu Santo que el Padre enviará en mi nombre, les enseñará todo. Fíjate, ese todo es todo lo que trajo de mensaje Jesús a nuestra vida. Es todo lo que salió del corazón de Jesús, porque Jesús también lo va a decir. Yo no hablo de parte mía, es el Padre que habla por mí, porque el Padre y yo somos una sola cosa. Ahí tenemos justamente en Juan 14, en el versículo 6, donde Jesús está hablando con Nicodemo, en el versículo
6 en adelante, ¿no? Está hablando ahí Jesús de que Él va a subir al cielo, que no se inquieten por nada, en la casa de mi Padre hay muchas mansiones, ¿no? Y ahí ellos están entusiasmados con lo que Jesús está diciendo de su Padre. Y de repente Felipe le hace una pregunta en el versículo 8. Felipe le dijo, Señor, muéstranos al Padre y eso nos basta. Me imagino, hermano, tú que me estás escuchando, y yo también me lo he dicho, yo tengo interés de conocer al Padre. Felipe estaba como extasiado escuchando a Jesús del Padre y le pregunta, muéstranos al Padre y eso nos basta. Me gustaría que tú tengas mucho interés de conocer al Padre y al Padre se conoce a través de Jesús. Dice Jesús, nadie va a mí, nadie va al Padre si no es a través de mí. Lo va a decir aquí mismo, ¿no? Le dice, muéstranos al Padre y eso nos basta. Jesús le respondió, Felipe, hace tanto tiempo que estoy con ustedes. ¿Te acuerdas que nuestro lema es, Jesús es el Señor y está contigo? Y aquí el texto lo dice, Felipe, tanto tiempo que yo estoy con ustedes, y todavía no me conoces, todavía no experimentas esta presencia, todavía no te das cuenta. Y aquí viene la otra parte, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. O sea, que Jesús es la cara visible del Padre, como lo decíamos ayer en el texto de Colosenses, ¿no? En el capítulo 1. Entonces, Jesús es la cara visible del Padre. Si yo quiero conocer al Padre, debo entrar en comunión con Jesús, el Señor. Sigue diciendo el texto, el que me ha visto a mí, ha visto el Padre. ¿Cómo dice, muéstranos al Padre? ¿No crees que yo estoy en el Padre y el Padre está en mí? Las palabras que digo no son mis palabras, no son mías. El Padre que habita en mí es el que me las ha dicho. Créeme, yo estoy en el Padre y el Padre en mí. Créalo, al menos por las obras que yo hago. Créalo, dice Jesús. Entonces uno se va dando cuenta cómo esta vida espiritual a la que estamos llamados, esta vida de gozo, de felicidad, a esta vida de libertad, tiene que ver con toda la obra de la tercera persona de la Santísima Trinidad en nuestras vidas. Entonces, esta vida en el Espíritu, hay otro detalle también que dice San Juan en el capítulo 4, en el versículo 18, dice así. Dice el versículo 18, están hablando ahí del Espíritu que les va a revelar, el Espíritu Santo de la verdad, está diciendo varias cosas. Voy a leer del versículo 15, dice, si ustedes me aman, cumplirán mis palabras, y yo rogaré al Padre, y Él les dará otro paráclito. Rogaré al Padre para que les mande el Espíritu Santo. Es importante esta parte. Muchas veces nosotros leemos la palabra y muchas veces queda en una lectura. Y yo te invito aquí, ahora, en este momento, tú y yo, y digámosle, Señor, ruégale al Padre que me envíe el Espíritu Santo. Ruégale al Padre que me envíe a mí el Paráclito. Yo lo necesito, necesito la fuerza, necesito esa palabra que el Espíritu Santo me puede llevar a tus palabras y yo pueda vivir tus palabras. Sigue diciendo el texto, el Espíritu Santo que el Padre les dará. Dice, para que esté siempre con ustedes. Ahí está, de nuevo, estoy con ustedes. El Espíritu de verdad, a quien el mundo no puede recibir. No puede recibir el mundo, no podemos recibir al Espíritu cuando uno está sumergida en el mundo. El mundo no lo puede recibir. Y pregúntate, ¿cómo está tu vida? Tu vida está en el mundo, tu vida es puro mundo, tu vida es puro materialismo, tu vida es puro placer, tu vida es puro poder tener. En esas condiciones es difícil que el Espíritu Santo pueda entrar. Necesitamos dejar la vida vieja atrás y entrar en una vida nueva. Necesito que haya una conversión. La conversión en mi vida es hacer cambio y eso la va a producir el Señor
cuando se encuentra conmigo, se encuentra contigo. Sigue el texto, el versículo 19 dice, no los dejaré huérfanos, volveré a ustedes. Qué manera los textos de repetirnos, de que Él viene a ti, está contigo y no te dejará huérfano. Esa palabra es muy interesante. Tenemos varios textos bíblicos que nos pueden ayudar. Yo quisiera hablar de una conversión súper importante, cómo cambia la vida cuando nosotros tenemos un encuentro con Dios. Y qué mejor es mirar los mismos testigos de la Sagrada Escritura. En los Hechos de los Apóstoles tenemos nosotros varias experiencias, cuando los apóstoles predicaban, varias experiencias de conversión. Y cómo cuando hablaban de la buena noticia de Jesucristo, se derramaba el Espíritu Santo en los que creían en Él. Y no importaba que fueran paganos, no importaba que fueran gentiles, el Espíritu Santo no hacía acepción de personas, llegaba a los que abrían su corazón. Y vamos a hablar un poquitito de la conversión de San Pablo. Yo sé que muchos de ustedes han leído mucho este texto. Esto está en los Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 9. ¿Por qué elegí hoy día este testimonio de conversión? Porque San Pablo se puede decir que él estaba un poco en una vida racional. San Pablo era muy buen israelita, por decir así. San Pablo se había formado en la escuela de Gamaliel, era un hombre intachable, pero era un hombre racional, un hombre que se había quedado, se puede decir, atrás. Y era visto por los discípulos como una amenaza. Era el hombre que perseguía a los discípulos. Entonces, San Pablo era como el que iba a matar a los discípulos, a los seguidores de Jesucristo, y los perseguía. Entonces, vamos a mirar cómo nosotros, cuando no tenemos una vida en el Espíritu, también nosotros podemos perseguir a los que verdaderamente siguen a Jesucristo. Y de hecho, me imagino que ustedes han sentido ya en sus casas esa persecución. Cuando tú llevas una vida en el Espíritu, cuando tú llevas una conversión de verdad en el Señor, empiezan a haber algunas dificultades en casa. Y es por haber dejado esa vida vieja y haber empezado una vida nueva. Y no es fácil convivir en un lugar donde tú vives una vida espiritual y los otros viven una vida del mundo, una vida racional, una vida carnal, una vida pasional, una vida material. Y el Señor nos llama a que nosotros podamos ser testigos en nuestras propias casas, en nuestros propios lugares donde estamos, anunciar que Jesús está vivo y que esta vida nueva también es para los que amamos. Dice la palabra de Dios aquí en Hechos de los Apóstoles capítulo 1, Saulo, que todavía respiraba amenaza de muerte. Hay gente que respira amenaza de muerte y estamos en tiempos donde hay mucha amenaza de muerte. Estamos en la cultura de la muerte, como decía Juan Pablo II, ¿no? Hay tanta cultura de la muerte y la gente hoy en día respira amenaza de muerte, se siente perseguida, respira culpabilidad, respira racionalidad. Hoy en día las personas se encuentran poco amor. Hay mucho amor distorsionado, hay mucho amor que no es el amor que manifiesta Jesús. Creo que el amor le pertenece, es propiedad de Dios y el ser humano le tomó algo que le pertenece a Dios y le llamó amor e hizo destrozos con el amor, porque el amor nunca hace daño. Y hay gente que dice que ama, pero daña. Entonces necesitamos nosotros devolverle el amor que le pertenece a Dios. Y cuando Dios ama en una persona, esa persona va a amar a su hermano, va a amar a Dios sobre todas las cosas y se va a amar a sí mismo. Y hoy día estamos en la cultura de la muerte, haciendo daño al verdadero amor. Sigue diciendo el texto, dice, respiraba todavía violencia, ¿no es cierto? Amenaza de muerte contra los discípulos del Señor.
se presentó al sumo sacerdote y le pidió carta para la sinagoga de Damasco. Allí en Damasco se encontraban muchos discípulos. En aquel tiempo se llamaban los del camino, porque estaba recién iniciándose la vida del Espíritu. Las personas, aquellos discípulos habían tenido la experiencia de Pentecostés, habían vivido la profundidad del fuego del Espíritu Santo y salieron con valentía a vivir y a anunciar la buena noticia. Y dice así, a fin de traer encadenado a Jerusalén a los seguidores del camino del Señor, que encontrara hombres y mujeres. O sea, San Pablo, o sea, a Saulo no le importara lo que fuera, hombres, mujeres, niños, lo que fuera, si eran del camino del Señor, eran destinados a la muerte. Y hoy en día, mi hermano, hoy en día, estamos igual, con todas las leyes que están apareciendo, la ley de la eutanasia, el aborto, y etcétera, 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 y sigue habiendo la amenaza de muerte y seguimos persiguiendo, se sigue persiguiendo al Señor en cada una de las personas. Aquellos, lo que le hiciste a aquellos más pequeños me lo hacías a mí, lo decía el Señor. Ya lo vamos a explicar eso mañana. Dice la palabra de Dios acá, y les pidió carta entonces, y mientras iban de camino, al acercarse a Damasco, una luz que venía del cielo. Fíjate, luz que venía del cielo, o sea, la manifestación del Espíritu ahí en San Pablo, ¿no? O sea, pero en Saulo, yo digo San Pablo porque ya él se convirtió. En Saulo, una luz que venía del cielo, de lo alto, una manifestación del Señor en la vida de San Pablo. Por eso yo le he hablado todos estos días, del lunes, martes, y hoy día les hablo, necesito una manifestación que venga de lo alto, una manifestación de Jesús resucitado en mi vida para que pueda haber cambios en mi vida y me abra la vida del Espíritu. Sigue diciendo el texto. Una luz que venía de lo alto lo envolvió de improviso con su resplendor. Una luz que venía de lo alto lo envolvió de improviso. O sea, hablemos de la iniciativa de Dios. Es Dios cuando Él quiere. Por eso también te digo que es bueno aquí decirle, Señor, que sea mi momento, que tú envíes esa manifestación a mi corazón. Haz que en este momento, que yo quiero en este momento que tú te manifiestes en mi vida, igual como te manifestaste en San Pablo. Sigue diciendo, y cayendo en tierra oyó una voz. Fíjate, esa voz, oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él preguntó, ¿quién eres, Señor? Fíjate que la voz tiene que haber sido algo tan profundo, algo tan fuerte, pero al mismo tiempo tan dulce, tan que llegó al fondo del corazón de Saulo, que Saulo lo único que atina a decir, ¿quién eres, Señor? Es como cuando aquellos discípulos que estaban allí con Juan Bautista, que estaban escuchando a Juan Bautista que les decía, viene alguien mayor que yo, viene el Cordero de Dios que quita los pecados del mundo. Y en ese momento se acercaba Jesús, iba pasando, y Juan Bautista le dice, he ahí el Cordero de Dios que quita los pecados del mundo. Y a la voz de decirle, he ahí el Cordero de Dios que quita los pecados del mundo, esos discípulos de Juan siguieron a Jesús. Y cuando iban detrás de Jesús, Jesús se da vuelta y les dice, ¿qué buscan? Y ellos le dicen, ¿dónde vives, maestro? Es como una respuesta extraña. ¿Dónde vives? Quiero saber de ti. Quiero conocerte. Y dice la palabra que se quedaron hasta las 4 de la tarde, todo el día.
Entonces dice, esa voz penetró el corazón de este perseguidor, de este hombre que respiraba violencia, atravesó la violencia, atravesó el carácter de Saulo. El Señor es capaz de atravesar tu corazón, no importa cómo esté. Por eso pídalo en la oración. Señor, yo quiero tener una experiencia de ti. Atraviesa mi corazón, atraviesa mi historia, atraviesa todo lo que he pasado en mi vida, pero ven a mi corazón. Dice, yo soy Jesús a quien tú persigues. Saulo había escuchado de Jesús. Acuérdense que él perseguía a los que eran de Jesús, a los del camino. O sea, Saulo quería matar a Jesús. Quería liquidar aquellos seguidores de Jesús, ¿no? Yo soy Jesús a quien tú persigues, le respondió la voz. Ahora levántate y entra en la ciudad y allí te dirán lo que debes hacer. Fíjate que lo primero que el Señor hace en Saulo, una vez que lo penetra y le habla, lo hace que sea un hombre obediente a Jesús, al Señor. La obediencia. Jesús le da un mandato. Ahora levántate. Entra en la ciudad de Damasco, a donde tú perseguías. Entra a la ciudad y allí te dirán lo que debes hacer. Para un hombre como Saulo, que respiraba violencia, era difícil esto que estaba sucediendo, pero algo grande estaba pasando dentro de él. Y dice la palabra de Dios que los que lo acompañaban quedaron sin palabras al oír la voz. Tiene que haber sido una voz impresionante, una voz que humanamente nosotros no la hemos oído, porque es la voz del Señor cuando conquista un corazón. Sigue diciendo, pero no veían a nadie. Saulo se levantó del suelo y aunque tenía los ojos abiertos no veía nada. Es que tiene que pasar algo grande ahí. Aunque tenía los ojos abiertos no veía nada. Cuando nosotros nos encontramos con el Señor, ya nada de este mundo cobra visión. Ya no tiene sentido lo que viví para atrás, ya no tiene sentido, ya es otra la manera de mirar la vida. Dice la palabra del Señor que aunque tenía los ojos abiertos no veía. Lo tomaron de la mano y lo llevaron a Damasco. Y allí estuvo 3 días sin ver, sin comer ni beber. O sea, entró en un estado de ayuno, en un estado de espera, en un estado de esperar quién le iba a mandar el Señor a que él pudiera tener un encuentro y poder ver, poder escuchar y poder cambiar. Esa es la primera parte de este encuentro. Hay una segunda parte, porque siempre que el Señor obra en nosotros, es porque hay alguien que también el Señor tiene preparado para que nos encamine. Hay testigos que van a ayudarme a entrar en este caminar. Dice aquí, vivía entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías, que también Ananías estaba teniendo una experiencia, estaba teniendo una visión de que le llamaba un hombre que se llamaba Saulo y que tenía que ir a verlo. También Dios estaba actuando en uno de los discípulos para que no tuviera miedo para acercarse a este hombre que lo perseguía. Era difícil para este discípulo también. Y Dios va preparando todas las cosas, mi hermano. Sigue diciendo acá, dice Ananías, a quien el Señor le dijo en una visión, ya le había hablado en visión. Ananías, él respondió, aquí estoy, Señor. Cuando tú ya hay conversión, cuando tú ya adentras en tu corazón que Jesús es el Señor, hay siempre esta respuesta de Ananías. Cuando Jesús llama, tú vas a aprender a decir, aquí estoy, Señor. Aquí estoy, Señor, mándame y haz lo que quieras conmigo, porque tengo la certeza que tú eres el Señor y tú no me vas a hacer ni me vas a llevar donde me dañen más, sino tú me vas a llevar a una vida y una vida en abundancia. Sigue diciendo aquí estoy, Señor. El Señor le dijo, ve a la calle llamada Recta.
impresionante el nombre de la calle, o sea, vete derecho, ve por delante, camina hacia adelante, no caminas devolviéndote, como decíamos estos días, ve derecho, ¿no? Dice, y busca en la casa de Judas a un tal Saulo de Tarso. Ananías sabía de ese hombre, lo va a decir la lectura, sabía, era una amenaza. Ananías tenía miedo de ese hombre. Y nosotros en nuestra nueva vida también podemos tener mucho miedo a las amenazas del mundo. Sobre todo también podemos tener mucho miedo en este tiempo de pandemia. Pero cuando se está con el Señor, los miedos desaparecen. Y dice que el Señor le dice a Ananías, él está, mira lo que le revela el Señor a Ananías. Él está orando y ha visto en una visión a un hombre llamado Ananías. El Señor también está en Saulo, que estaba ciego, sin comer y sin beber, estaba orando y le estaba mostrando quién iba a ir a verlo allí. Eso es un espectáculo. Yo tengo la experiencia también de cómo el Señor adelanta camino, cómo uno tiene a veces tanto miedo de lo de adelante y cuando el Señor poco a poco te lo empieza a manifestar, a revelar, te va dando confianza en el camino, porque Él va con cada uno de nosotros, ¿no? Y dice aquí, el Señor, Él está orando y ha visto en una visión a un hombre llamado Ananías, que entraba y le imponía las manos para devolverle la vista. O sea, el Señor le reveló cómo él iba a recobrar la vista. Y tenía que ser a través de un seguidor de Cristo, de los que ellos perseguían. Es impresionante cómo cayó San Pablo en la humildad, en la sencillez y podemos decir en la humillación que las mismas personas que él buscaba para matarlo, ahora lo iban a hacer recobrar la vista. Hermano, ¿no será que al lado tuyo hay muchos seguidores de Cristo? Hay muchos que ya creen que Jesús es el Señor y hace tiempo te están tratando de abrir los ojos y tú no habías visto. Aquellos que ya encontraron a Jesús, aquellos que ya tenemos en el corazón, tenemos a Jesús en el corazón, nuestra vida no puede ser una amenaza para los demás, sino un abrir las manos y tomar a mi hermano de la mano y darle la visión de que Cristo está vivo. Sigue diciendo el texto bíblico, Ananías respondió al Señor a oír, dice, Señor, oí decir mucho que este hombre hizo gran daño a los santos de Israel, de Jerusalén. Fíjate cómo los llamaban a los que creían en Jesús, los llamaban santos, porque santo significa cerca, significa hijo, significa vida, significa nuevo, santo. Le hizo mucho daño a los santos en Jerusalén. Ahora está aquí con planes y poderes de los jefes de los sacerdotes para llevar preso a todos los que siguen tu nombre, a todos los que te siguen. El Señor le respondió, a mí me encanta este diálogo, este texto, porque hay un diálogo, el Señor conoce a cada uno de nosotros y Él dialoga con un lenguaje humano, entendible para ti y para mí, entendible para que yo pueda ir avanzando, para que yo pueda ir creyendo, para que yo me pueda mover al son de ese Espíritu Santo que Él pone dentro de nosotros. Dice, el Señor le respondió, ve a buscarlo. Imagínate, hermano, ve a buscarlo. Ve a buscarlo. Es como que el Señor me dijera a mí, ve a buscar a tu hermano que te hace daño. Ve a buscar a ese hermano que no puedes darle amor porque no deja que le dé amor y que te ha hecho tanto daño en la vida. Es difícil. Si no fuera que el Señor está en el corazón, no podríamos movernos a aquel que nos ha hecho tanto daño. Y a lo mejor hay muchos Saulos alrededor tuyo y tú eres un Ananías al cual el Señor te envía a ese Saulo. Y mira lo que dice, porque es un instrumento elegido por mí para llevar mi nombre a todas las naciones.
a los reyes, a los pueblos de Israel. Yo le haré ver cuánto tendrá que padecer por mi nombre. O sea, el Señor tampoco nos elige a cualquiera. El Señor cuando pone la mirada en ti, pone la mirada en mí, Él ve que yo le voy a ser de mucha utilidad en este mundo. En este mundo para atraer gente al reino de los cielos, para atraer gente para la eternidad, para la vida eterna. Entonces, convéncete, cuando el Señor llega a tu corazón, es porque Él vio que le serás de mucha utilidad. Sigue diciendo el texto bíblico, yo le haré saber lo que tiene que sufrir. Ananías fue a la casa, fíjate, Ananías fue e hizo lo que Dios le pidió que hiciera. La visión que tuvo Saulo, es lo que hizo Ananías. Dice la palabra aquí, Ananías fue a la casa, le impuso las manos y le dijo, mira que hay una frase extraordinaria. Le dijo, Saulo, hermano mío. ¿Sabe por qué? Porque ya Ananías sabía que el Señor le había revelado que este Saulo estaba en conversión, ya era seguidor de Cristo y lo que estaba esperando era ver a Ananías para poder tener la visión de sus ojos y de su corazón. Saulo, hermano mío, el Señor Jesús, el mismo que se te apareció en el camino, me envió a ti para que recobraras la vista. Ay, es un trabajo extraordinario, hermano. Es un trabajo maravilloso que el Señor espera de ti y de mí. El Señor, con el poder del Espíritu Santo manifestado en tu corazón, te puede hacer un Ananías para ir a encontrarte con tu propio perseguidor, con la persona que te quiere asesinar, matar, sacar, robar. El Señor está obrando, hermanos míos. Necesitamos abrir nuestros corazones para poder llegar a ese coloquio íntimo, a esa verdad, a esa fuerza del Espíritu Santo. A esa fuerza del Espíritu. Hay algunos textos bíblicos que me gustaría que mediten. Hay mucho más, pero ahora se nos acaba. Hay un texto bíblico ahí en Filipenses capítulo 1, versículo 6, y dice lo siguiente. Filipenses capítulo 1, versículo 6, dice así. Filipenses, dice, estoy firmemente convencido de que aquel que comenzó en ustedes la buena obra, la irá completando hasta el día de Cristo Jesús. La irá completando hasta el día de Cristo Jesús. Y es porque Él empezó la obra. ¿Y cómo la comenzó? Creándote, dándote la existencia. Luego salvándote con nuestro Señor Jesucristo. Vino a salvar. Y el Espíritu Santo viene a hacer la obra de transformar tu corazón, curar, liberar y transformar tu corazón. Y esa transformación para que tengas vida, para que tengas una vida de fe activa, para que tengas una vida espiritual conectada con la vida eterna. Dice aquí en Filipenses 3, en el versículo 7, dice lo siguiente, pero todo lo que hasta ahora consideraba una ganancia, lo tengo por pérdida a causa del encuentro con Jesús. Y así va explicando más. Y en Primera de Corintios, en el capítulo 3, en el versículo del 21 al 23, dice lo siguiente. Capítulo 1, del 21 al 23. Ahí están deliberando de quién soy, si de Apolo, de Pablo, etc. Y dice el texto bíblico en el versículo 23. Capítulo 3, versículo, es 1 Corintios 3, del 21 al 23. Aquí estamos. El 3, 1 Corintios 3, del 21, acá. Dice, el Señor conoce los corazones de los sabios y sabe que son vanos, dice.
En consecuencia, que nadie se gloríe en los hombres, porque todo les pertenece a ustedes, Pablo, Apolo o Jefas, el mundo, la vida, la muerte, el presente, el futuro, todo es de ustedes, pero ustedes son de Cristo y Cristo es de Dios. Y Cristo es de Dios. Entonces, ¿qué está diciendo? Que todo es tuyo. Y si tú eres de Cristo, tú eres de Dios. Y esa es la vida que estamos llamados a vivir en el Espíritu. La vida en Cristo que es de Dios. Hay otros textos bíblicos también que pueden encontrar que dice que nosotros no somos ciudadanos de este mundo para vivir solamente en este mundo. Nosotros somos ciudadanos del cielo. Ciudadanos del cielo donde está Cristo. Así que te invito a buscar Colosenses capítulo 3 y disfruta ese texto de la vida en Cristo, la vida en el Espíritu. Vamos a ir terminando, le vamos a ir dando gracias al Señor por este tercer tema en esta misión tan maravillosa que el Señor nos ha permitido vivir virtual y llegar a Santa Cruz en primer lugar y a tantos lugares de este mundo maravilloso que el Señor me ha hecho recorrer tantos países. Sé que hay muchas personas de muchos lugares que el Señor está permitiendo que ustedes vean y disfruten esta semana de misiones. Le vamos a dar gracias al Señor y le vamos a pedir que Él nos regale esa conversión y abrirnos a la vida en el Espíritu. Le damos gracias, Señor, por toda tu palabra, por esta palabra que es viva y eficaz y llega hasta el fondo de nuestro corazón. Nosotros también, Señor, queremos tener ese encuentro contigo. Queremos ser un Ananías, el que va obedientemente haciendo lo que tú le pides. Quiero alabarte y bendecirte, Señor, por ese Nicodemo que se atreva a decirte, Señor, ¿qué debo hacer para conseguir la vida eterna? Haz que yo desee en mi corazón también la vida eterna, la vida tuya allí, a estar a la derecha de Dios Padre, como dice Colosenses. Señor, abre mi corazón para poder recibir toda esa verdad que viene de ti y que el Espíritu Santo me recordará. Quiero alabarte y bendecirte, Señor, por tu amor y por tu paz y por poder leer con mis hermanos la palabra de Dios. A ti honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. Nos vemos mañana en el último tema de esta misión.